The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Yeah, hi everybody. This is Tijan Wujak from Northeast Regional Epilepsy Group. I want to thank everybody for coming into our webinar. Unfortunately, Dr. Fioli, he was not able to make it today's because he was feeling not good. But we have Dr. Evan Matthew, and he's one of the associates epileptologists at Northeast Regional Epilepsy Group, and he's going to be doing the presentation for us today. So, Dr. Evan, it's all yours. Ok, listo. Yo soy Dr. Evans, yo soy uno de los epileptólogos aquí con el grupo de Northeast Regional y trabajo con el Dr. Marcelo Lankman y también los demás epileptólogos. Y hoy vamos a hablar un poco de la epilepsia en general y hablar de unos diagnósticos y tratamientos de esa enfermedad. Okay. Y entonces, para definir qué es la epilepsia, primeramente, hace siglos atrás, históricamente, siempre había asociación con esas experiencias religiosas o posesión del diablo, Satanás, pero otras personas lo llaman la enfermedad sagrada y por unas visiones mandado por Dios o otras experiencias que personas con epilepsia tenían. Y había una referencia en la Santa Biblia, en el libro de Marcos, de esa enfermedad sagrada de un niño con epilepsia, mostrado aquí, y el Jesucristo que vino y desechó el ángel malo. Pero otra persona como Hipócrates, él dice de que esa enfermedad no está más divina que las demás. Y él totalmente no sentía de que esa fue una enfermedad espiritual, pero algo del cerebro o del cuerpo mismo. Y hoy la definición de una crisis o epilepsia son dos cosas y tenemos que saber cómo se define. Y una crisis epiléptica es, como le dicen aquí, excitación anormal y excesivo y sincronizado de una población de neuronas corticales. Y es un montón de palabras, dice más o menos que el cerebro está irritado y entonces puede tener esa crisis o ataque o una confusión. Pero la epilepsia es diferente, es una de esas crisis o algo epilépticas, pero eso es recurrente o sea más de una vez y no es provocado. Y eso es importante saber, es la diferencia. Epilepsia no hay algo que causa la convulsión, digamos, y una crisis epiléptica puede pasar a cualquier persona y muchas veces lo más común es una persona que está bebiendo demasiado alcohol y el día que pasa o 2 días pasan sin tomar alcohol, puede tener una crisis o un ataque. Pero ese no es epilepsia, o epilepsia es un borracho que necesita dejar de tomar alcohol. Pero la epilepsia es diferente, es una persona realmente que no es provocada la convulsión y tiene otro problema. ¿Y qué tan común es la epilepsia? Hay dos cosas que habíamos platicado de crisis epilépticas, que hasta una persona en 10 o 10% de personas en población tal vez tenga una convulsión en su vida. O sea, es muy común esas crisis, una convulsión. Pero la epilepsia es más o menos un porcentaje
porcentaje de la población. Y en los Estados Unidos, solamente en los estados hay más de 3 millones de personas que tienen esa enfermedad. Y ya tenemos, si una persona tiene epilepsia, hay muchos diferentes tipos de epilepsia y es muy importante saber. Y primeramente, ¿qué es la epilepsia? Ya lo hemos hablado de esto. Y ahora hay muchos diferentes tipos de epilepsia. Y por ejemplo, en dos grupos, un grupo son las parciales y otro grupo es generalizada. Y esa es la diferencia. En los parciales tiene ah, otros, uno parcial simple, parcial complejo y secundariamente generalizado. Y vamos a hablar de esto. Y en los generalizados, lo más común que siempre escuchamos son ausencias. Y ausencias pueden empezar en los niños o puede pasar a los adultos. Y hay diferentes tipos de epilepsia generalizada: mioclónica, atónica, tónica y tónica clónica. Ese es lo Grand Mal Type C, esa confusión. Y entonces hablamos de las crisis parciales. Ese tipo de crisis empieza en un solo lugar en el cerebro. Y ese depende del lugar en el cerebro que es la actividad, que puede tener una convulsión que se llama parcial simple. Esos son síntomas que tal vez el brazo empieza a convulsionar, pero no todo el cuerpo, solamente el brazo. Eh, y otro tipo es parcial compleja, y ese tipo de convulsión es cuando una persona pierde la conciencia o ya no sabe lo que está pasando. En contra, parcial simple, la persona sí todavía sabe lo que está pasando, sabe que su brazo está temblando o convulsionando, pero parcial compleja no sabe lo que está haciendo. Y secundariamente, generalizado es si una conmoción empieza parcial, pero pasa una convulsión como un gran mal. Entonces, esos son los diferentes tipos de convulsiones o crisis parciales: simple, complejo. Y la diferencia es muy importante. Y también otra vez, los parciales hay simple y parcial compleja. Y la diferencia es alteración de la conciencia. Si la conciencia es alterada o si lo pierde, la persona ya no sabe lo que está haciendo, es parcial complejo. Y la clasificación de las crisis generalizada, hay ausencias mioclónicas, atónica, tónica y tónica clónica. Y eso es uno de los electroencefalogramas de una convulsión generalizada. Entonces, si una persona tiene epilepsia, ¿qué necesitamos hacer? Si tiene convulsión y no sabemos todavía si tiene epilepsia, hay muchas cosas que necesitamos hacer. Y empieza con su doctor primaria, y si tiene algo que no puede explicar, a veces ellos se refieren a un centro de epilepsia, así como lo que tenemos nosotros. Y primeramente necesita su consulta. Y el doctor o la doctora va a tener una buena historia clínica, o sea, en su vida, cómo nació, cómo creció, qué está pasando en la vida. Y es muy, muy importante lo que la persona dice, y eso nos da información muy importante, saber qué tipo de epilepsia tal vez que tenga.
El examen físico, también la presión, escuchar el corazón, los pulmones, porque para tener convulsión es diferente que tener epilepsia, ya hemos repasado esto. Y también muchas veces hay personas que han visitado un montón de médicos, ya como 2, 3, 4 médicos, y tienen muchos archivos para nosotros a repasar o evaluar. También hay muchos testeos. Uno de ellos muy común es el EEG, electroencefalograma, y podemos ver las ondas cerebrales para ver si hay abnormalidades, y también necesitamos sacar muestra de sangre para ver si había otra enfermedad de la sangre. Algo muy importante que hacemos nosotros para ver si una persona tiene epilepsia se llama video EEG. Es un video y también a la vez podemos ver lo que está pasando en el cerebro mismo. Ahí vemos a la persona por el video y tenemos exactamente lo que está pasando en el cerebro. Y aquí esa persona tiene algo aquí que es como algo anormal en el cerebro. Eso requiere admisión al hospital. Hay otros exámenes que pueden hacer en la casa, pero ese es muy importante estar en el hospital porque si tuviera algo, una convulsión, las enfermeras están ahí para asistir. Los objetivos del video EEG es para ver si el ataque es epilepsia o solamente si es un episodio no epiléptico. Y es importante saber porque el tratamiento es totalmente diferente. Y si una persona tiene conmoción, lo caracterizamos el tipo de epilepsia, como le decía, es una parcial o puede ser generalizada. Y también el tratamiento es diferente. Y también para una evaluación para cirugía. Y eso es cuando personas tienen epilepsia que no es controlado con medicina. A veces puede ser candidato para cirugía. Y vamos a hablar de eso un poco más tarde. Otro testeo, lo que es muy importante, es ver la estructura del cerebro. Si hay algo en el cerebro, por ejemplo, un tumor, cicatriz, coágulo, algo adentro del cerebro mismo, eso puede ser una causa de epilepsia. Es muy importante saber si el cerebro es normal o anormal. Y lo hacemos por MRI o resonancia. Y también a veces hacemos CAT scan o tomografía. Y son diferentes tipos. Si tuviera yo prefiero MRI, es mucho, mucho mejor para ver el cerebro. Y otras cosas como diagnóstico y para controlar la epilepsia, es cuando ya sabemos la diagnosis. Por ejemplo, ya sabemos que es epilepsia, sabemos el tipo de epilepsia, usamos medicinas antiepilépticas. Esas medicinas son muy buenas y tenemos medicinas nuevas. Casi cada año tenemos algo nuevo. Y más de 60% de personas responden a una sola medicina. Y es muy importante saber eso, porque muchas personas piensan de que, tiene epilepsia, no puede trabajar, no puede manejar, y realmente eso no es tan verdad. Es una mentira. A veces personas con epilepsia pueden trabajar, pueden manejar, pueden tener una vida casi normal. Y la realidad, como le digo, más de
60% de personas responden a la medicina. Y la medicina, hay diferentes tipos de medicina. Esos medicamentos que ve aquí son viejos. Como por ejemplo, carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, valproata. Esas medicinas ya hemos tenido por casi, el fenobarbital ya lo hemos tenido por más de 100 años. Son medicinas que ya pasaron mucho tiempo. Y tenemos medicamentos nuevos. Y hay la lista que ve aquí no es completo todavía. Hay más todavía que estamos encontrando. Y también son buenas medicinas con menos efectos secundarios y comparando más viejos. Pero los estudios dicen que los dos, los viejos y los nuevos, son muy efectivos para parar las convulsiones y controlar la epilepsia. Y si ya sabemos que tiene epilepsia y que necesita medicamento, y hay un montón de medicinas para escoger, cómo podemos elegir el medicamento apropiado por alguna persona con epilepsia? Y realmente depende del tipo de epilepsia, porque si yo le doy una pastilla por un tipo de epilepsia, por ejemplo, una medicina para una epilepsia generalizada, la medicina le puede empeorar todavía y puede tener más convulsiones, aunque la medicina es anticonvulsivo. Y entonces es muy importante saber el tipo de epilepsia que tiene. Por eso hacemos el video EEG y otras cosas. Y también realmente la medicina no es perfecta y también tiene efectos secundarios o adversos. Y eso nos puede ayudar a escoger el medicamento correcto. Y el costo de medicina, una medicina fenobarbital en la medicina vieja, le puede costar como $5 por mes, algo así. Y una de las medicinas nuevas le puede costar o le puede cobrar más de $800 por mes. Y el costo es muy importante saber porque muchas personas no tienen seguro y no, pues casi nadie puede pagar $800 por mes por una pastilla. Es muy, muy difícil a veces el costo de la medicina. Y entonces es ideal de usar una sola medicina, pero a veces necesitamos usar más de una pastilla. Necesita dos o en otros casos 3 o más medicinas para controlar las convulsiones. Pero necesita tener cuidado y necesita un especialista. Si está tomando más de una medicina para epilepsia, necesita un especialista. Y entonces, ¿cómo elegir otra vez el medicamento? Se elige basado en el tipo de epilepsia. Y si le puedo decir otra vez, es muy importante saber qué tipo de epilepsia tiene, si es parcial o generalizada. Y esas medicinas son muy buenas para la epilepsia parcial. Y el listado aquí. Y hay más medicinas para las epilepsias parciales. Y para la epilepsia generalizada son unas cuantas medicinas para ayudar a ese tipo de epilepsia. Y como le digo, si yo le doy una medicina para epilepsia parcial a una epilepsia generalizada, le puede hacer más o peor todavía, le puede dar más confusión. Si necesita más de una medicina, necesita saber cómo combinar esos medicamentos. Y las medicinas actúan diferente o funcionan diferente en el cuerpo. Y hay diferentes tipos o maneras de entrar el cuerpo
y cada persona lo absorbe diferente. Por ejemplo, si lo toma con comida, sin comida, si alguien tiene un problema de estómago o intestinos, es muy importante saber. Y también distribución en el cuerpo, eliminación, si su cuerpo lo metaboliza por el hígado o si pasa en los riñones o cómo es que su cuerpo desecha del medicamento. Y toda medicina no es perfecta, ¿verdad? Tiene los efectos negativos o efectos secundarios o malos. Y por la mayor parte, la más medicina que toma es más probable que tenga un efecto negativo de esa pastilla. Si estoy tomando demasiada medicina, entonces va a sentir los efectos. Pero a veces es totalmente independiente de la cantidad. Y si está tomando más de una medicina, dos, tres medicinas, hay interacciones con diferentes medicinas. Por eso es muy importante tener un especialista para ayudar a manejar y saber qué medicina tomar para no tener esa interacción. ¿Y qué pasa si una persona no responde a la medicina? Y, por ejemplo, como le decía antes, había más de 60% personas, porcentaje, disculpe, de personas responden a la medicina, pero hay más de 30% de pacientes que no responden a la medicina. Entonces, ¿qué hacemos? Si no le está ayudando la medicina, ¿qué hacemos? Y para esos pacientes que no responden, hay dietas especiales. Y aquí he listado tres medicinas que son que pueden realmente ayudar la epilepsia. Y también hay unas estimuladores, eso se llama Vagus Nerve Stimulator. Y hay también hay cirugía para epilepsia. Vamos a platicar un poco más de eso. Las dietas, uno de los más conocidos es la dieta ketogénica y es una dieta muy, muy difícil seguir, pero a veces los niños lo pueden hacer, los adultos casi no pueden, es demasiado difícil. Hay alta grasa y muy, muy baja de azúcar y proteínas y está tomando o está comiendo mantequilla y un montón de cosas con grasa y es, como le digo, muy difícil. Hay dos dietas casi nuevas que estamos usando. Uno que se llama Modified Atkins Diet o modificado dieta Atkins y la otra dieta bajo de índice glucémico y Low Glycemic Index Diet. Y son dietas que puede hablar con su médico, su epileptólogo, tal vez si está interesado. La otra es estimulador del nervio vago o Vagal Nerve Stimulator. Es como un marcapasos que entra bajo de la piel en el pecho y hay un alambrito aquí, estimulador que entra o cubre el nervio vago y puede ayudar muchas personas con epilepsia que no responden a medicina. Y también hay cirugía. Y toda la persona que tiene epilepsia no son candidatos para tener cirugía. Por ejemplo, no puedes tener cirugía con una epilepsia generalizada. Solamente es para la epilepsia parcial. Y es muy importante los candidatos. Toda la confusión tiene que generar o empezar en un punto, una misma parte del cerebro. Si tiene más de un lugar del cuerpo del cerebro que convulsiona, es
no, casi es muy difícil parar las convulsiones con cirugía. Y es muy importante también para saber si no hay función de esa parte del cerebro. Por ejemplo, si quita la parte del cerebro donde tiene lenguaje, entonces no puede hablar ni puede entender. Y eso no hay sentido para hacer cirugía si no puede funcionar. Entonces, otra vez hay otros testeos, muchos exámenes para hacer. Si va a tener cirugía es algo muy serio. Y tenemos el video EEG otra vez y para grabar las convulsiones y asegurarnos dónde empieza la epilepsia. Y también MRI, resonancia, es muy importante. Y hay otros exámenes que se llaman PET, MEG, SPECT. Y algo muy importante también, una parte de lo que hacemos en la evaluación, es el examen neuropsicológico. Y eso es un examen muy importante para saber cómo está funcionando el cerebro. O, o no, si no está funcionando bien. Neuropsicológica, los exámenes son muy importantes. Y entonces ya hemos hablado del video EEG. Y como le digo, la primera vez que hacemos EEG es para saber qué tipo de epilepsia tiene. Pero si va a tener cirugía para la epilepsia, tenemos que repetir el examen para grabar las convulsiones. Y eso es una muestra de algo epiléptico, un spike en el lado izquierdo del lobo temporal. Y es una convulsión que está pasando en la mente de un ataque epiléptico parcial. Y como le decía, MRI es muy importante para identificar si hay una lesión o tumor, cicatriz, coágulo, como le decía. Y eso, comparando los dos lados, eso es anormal. Y ese tejido o parte del cerebro aquí es lo que tal vez está causando la epilepsia. Hay otro tipo de MRI que nos puede entender dónde tiene la función de movimiento o donde empieza los lugares en el cerebro donde tiene lenguaje o donde habla, donde repite. Y otro examen que hacemos se llama PET y eso nos ayuda a entender cómo está usando azúcar en el cerebro. Por ejemplo, si el cerebro usa azúcar para funcionar y eso nos ayuda a entender cómo está usando este azúcar. Eso es magnetoencefalograma, es algo nuevo que tenemos nosotros. Es un aparato, una máquina muy especial para ayudarnos a entender exactamente dónde está la función del cerebro, de partes del cerebro, y también entender dónde empieza la epilepsia. En una epilepsia parcial, si hay un punto de sacar, y eso nos ayuda para la planificación de la cirugía. Otro examen es SPECT. Nos ayuda a entender la cantidad de sangre en una parte del cerebro. Por ejemplo, esa persona tuvo una crisis o ataque en el lobo aquí temporal. Y cuando una persona tiene ataque, entra más sangre en esa área porque está usando más azúcar, necesita más sangre en ese lado. Y ese examen nos ayuda a entender dónde empieza exactamente también el ataque. Y como le decía del examen
psicológico, es muy importante saber la comprensión de la persona, cómo está la memoria de auditiva, como la memoria de escuchar y también visual, y cómo está organizando sus pensamientos y percepción del mundo. Y la cirugía es una decisión del equipo, o sea, no hay una sola persona que va a decidir si sí necesita cirugía. Hay uh, epileptólogos, hay neurocirujanos, hay trabajadores sociales, hay neuropsicología, enfermeras y otras personas que nos ayudan si la cirugía es apropiada. Y si tiene cirugía, 60% de personas son curados. O sea, ni tienen ninguna convulsión el resto de la vida, totalmente curado. Y eso es para, para la epilepsia temporal. Y para la epilepsia frontal o otra parte del cerebro, las estadísticas, o sea, no es 100%, pero realmente si una persona tiene una convulsión cada día, dos, tres cada día, si tiene la esperanza de ser curado de 60, 40, el porcentaje es algo que puede cambiar la vida totalmente. Es un ejemplo de lo que hacemos para la cirugía y en uno de las webinars en el futuro vamos a hablar exactamente un poco más eh, en cuanto a la cirugía para el epilepsia. Y ese es nuestro grupo y tenemos diferentes centros aquí en New Jersey, en Nueva York, en Connecticut, de ese nivel 4 acreditado de un centro de epilepsia. Y eso es que tenemos personal, las enfermeras, neuropsicológicas, y los médicos, trabajadores sociales, las personas que puedan hacer los exámenes apropiados, los testeos apropiados y también de video EEG. Y si tiene preguntas, por favor, va a nuestro website, se llama epilepsygroup.com y ahí puede, en ese lado donde dice contacto, lo puede entrar a sus preguntas y por favor nos puede enviar preguntas en cuanto a la epilepsia y su caso específico o si tiene preguntas para su médico, si es paciente de nosotros, puede enviar un correo electrónico y por favor por cualquier pregunta nos puede contactar y, y gracias por su atención y esperamos de que si uno de ustedes que está escuchando, si tiene epilepsia, no pierde la esperanza. Tenemos la manera de estudiar el cerebro para ver exactamente qué tipo de epilepsia tiene. Tenemos medicamentos muy buenos y si tiene epilepsia que no está respondiendo a medicina, hay otras opciones también, dieta, estimuladores y también hay cirugía. Y gracias otra vez por su atención. Hi, everybody. I just want to thank Dr. Evan Matthew about his presentation. And I know it wasn't a short notice, but we have Andrea Infante from New Jersey WIN and New Jersey Epilepsy Foundation. She just want to take like 5 minutes, and she's going to talk about the epilepsy resource there's in New Jersey. So, Andrea, if you want, it's all yours.
Thank you. Gracias. Me llamo Andrea Infante. Soy coordinadora para la Fundación para la Epilepsia de Nueva Jersey. Somos una organización en todo el estado de Nueva Jersey que proporciona servicios y programas diseñados para individuos con epilepsia y para sus familias y cuidadores para ayudar a aumentar la calidad de su vida a través de la prevención, control y cura de la epilepsia mediante la investigación, la educación, la defensa y servicios. Nos pueden visitar en el internet por nuestro sitio www.efnj.com o nos pueden llamar a 800-336-5843. Gracias. Thank you. Okay, good. All right. Well, want to thank everybody for coming into the webinar, and it was great from Dr. Evan Matthew to give us his presentation, and also from the Northeast Regional Epilepsy, and also from Andre from the Epilepsy Society in New Jersey. Thanks, everybody, and have a great evening. Thanks.